Que viene porque hay de todo y ahora voy a invitar a dos amigos y aparte de los más prestigiosos analistas políticos que hay. Me refiero a Juan Germano, que es socio de Isonomía, y Ana Iparraguirre, que es politóloga y socia de GBAO. ¿Qué significa, Ana, GBAO? Son los nombres de los socios, va a ser muy largo si te digo. Pero lo puedo decir de corrido. Perfecto. Bueno, sí. La dinámica ahora son 10 minutos de cada uno, con un reloj que tienen así a las espaldas, y a los 8 minutos les voy a marcar el tiempo para analizar en 10 minutos cada uno, ni más ni menos que la política argentina. Arrancamos con vos, Ana. Gracias. Muy Menuda bienvenida. tarea analizarla. Bueno, yo quizás quiero concentrarme, si quieren, en tres formas de mirar lo que está pasando hoy en el contexto político argentino y después tres números que me parece que son importantes de cara a las elecciones que vienen. Lo primero es que podemos pensar la política hoy con tres cuestiones que se están dando, ¿no? Uno es más la estrategia, la intriga política, qué es lo que está pasando en esta lucha que se da muchas veces tras bastidores. Y en ese sentido lo que tenemos que reconocer es que Milei arranca de una debilidad institucional muy grande, que no es una cuestión de opinión, es un dato, ¿no? En promedio, los presidentes del 83 a hoy contaban con 45% de diputados, bueno, él tiene 15, contaban con la mitad de los gobernadores, él tiene 0. Aún así, en ese contexto, él el año pasado logró ganar las votaciones generales que se dieron en el Congreso, si querés, 5-1. Pero algo pasó, algo se quebró, que este año, incluyendo lo que recién comentaba José que pasó hoy, viene perdiendo 7-1, bueno, estos números ya quedaron desactualizados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, a mi entender sucedieron dos cosas. Primero, que se despertó la política. ¿Y por qué se despertó el sistema político que venía adormecido? Bueno, porque hay elecciones, porque la estrategia electoral de Milei fue ir a pelear en muchas de estas provincias en las cuales los gobernadores, que él no tenía, como dije, que no eran de su signo político, le fue a pelear en su territorio, entonces los gobernadores dijeron, no, yo no te presto más apoyo en el Congreso. Y en segundo lugar, lo que vieron era la posibilidad de separarse y distanciarse de Milei en áreas donde él es más vulnerable. Milei sigue teniendo un acuerdo y un apoyo muy grande en cuestiones económicas, pero en las cuestiones más sociales, los jubilados, educación, salud, los discapacitados, es donde él es más vulnerable, y la gente en Argentina seguimos teniendo un electorado que hoy quiere el 50%, si querés, políticas con orden fiscal, y el 50% también es progresista en lo social. Entonces ven ese vacío y esa oportunidad política. Entonces esto genera tensiones que Milei las puede revertir después de esta elección, pero que hoy están en discusión. El otro tema tiene más que ver con la épica de la elección, ¿no? Yo usaba ahí la analogía de West Wing, un líder épico, ¿no? Que tiene algo honorable, una causa por la cual está luchando. Bueno, él llega con dos causas: bajar la inflación y eliminar la casta. Dos causas muy claras. En cualquier lugar del mundo, o en cualquier época, si se quiere, en el mundo, uno diría, bueno, es el oficialismo, está con un logro muy concreto, que es bajar la inflación, eso tendría que ser más que suficiente y el lugar deseado para cualquiera. El tema es que estamos ahora en un contexto en el mundo donde ser oficialista es casi jugar en desventaja. En el 2024 hubo elecciones récord y prácticamente en todos los países donde hubo elecciones los oficialismos perdieron o retrocedieron. Japón, Inglaterra, Sudáfrica, donde mire, salvo México como una gran excepción. Y lo que estamos viendo son elecciones que son en América Latina desde 2018 a hoy, principalmente elecciones de cambio, que no se están yendo hacia la derecha o a la izquierda, eso está más o menos balanceado, pero en casi todas las elecciones que se están dando ejecutivas vemos el deseo de cambio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sociedades que tienen expectativas cada vez más difíciles de satisfacer. ¿Por qué? Bueno, muchas razones, pero principalmente hay una dinámica que tiene que ver mucho con la forma como consumimos contenido, especialmente en redes sociales, donde vos mirás Instagram y ves con mucha más proximidad gente que está viviendo de una forma que para vos va a ser inalcanzable, ¿no? Esa inequidad la palpás en el día a día en tu teléfono.
Y al mismo tiempo eso te genera una gran frustración. Y los estudios lo que están mostrando es que esto está teniendo un impacto directo en la personalidad de las personas. Cada vez tenemos gente, este es un estudio en Estados Unidos, pero estoy segura que se hiciera en Argentina o en cualquier país que tiene acceso digital, ocurriría lo mismo. Menos gente con personalidades concienzudas que son capaces de retardar el beneficio, que piensan más antes de actuar, que son capaces de esperar, y más personalidades, si se quieren, neuróticas, ¿no? Más inestables, que toleran menos la frustración. Y esto es especialmente pronunciado entre los más jóvenes, la base electoral justamente de Javier Milei, ¿no? Entonces, una épica que en otro momento histórico podía durar 10 años, 12 años, bueno, hoy dura cada vez menos y las expectativas le exigen a los líderes reformular la oferta que le da a los electores cada vez más. Y el tercer punto, que yo estoy tratando de volver para atrás, pero no lo estoy logrando. Bueno, a ver si puedo. Por ahí alguien me puede ayudar, a ver si puedo volver para atrás con la presentación. Pero el tercer punto tiene más que ver con lo que es inesperado, ¿no? Las cuestiones que en una campaña no están pensadas, surgen y nos fuerzan a actuar y mostrar un poco cuáles son las cartas que tenemos para actuar en ese momento. Bueno, y eso, recién lo mencionaba también José, tiene mucho que ver con los audios que ocurrieron en este último momento. ¿Qué impacto puede tener esto en la campaña electoral y en el posicionamiento del gobierno de Javier Milei? Los experimentos que se han hecho en varios lugares y en varios papers respecto del impacto de la corrupción en el voto muestran dos cosas. Por un lado, que cuando hay crisis económica, cuando los gobiernos no le están dando platita a la gente, no le están dando bienes y servicios, la tolerancia a la corrupción es menor, ¿no? Un momento complicado económico genera más intolerancia a la corrupción. Pero por otro lado también que la gente que es más cínica de la política, que piensa, asume que la política es corrupta, asume que hay corrupción en la política, asume que todo está mal lo que venga de la política, le impactan menos esos casos de corrupción porque ya tiene descontado ese gasto, ¿no? Ya sabe que eso es así y es algo con lo que tiene que lidiar. Y ahí es donde se da el núcleo, si querés, para Javier Milei, donde tiene, por un lado, su electorado base, el más fuerte, que es muy cínico de la política, ¿no? Ese electorado anticasta que lo construyó, donde posiblemente este escándalo impacte poco, pero él vive también de un voto prestado, ese voto cambiemita, que es un voto más institucionalista, que es donde por encima de ese 30%, que es donde este escándalo, si se quiere, puede impactar mucho más y llevar a que la gente se desilusione. Ahora, ahí voy al otro que decía, que son los tres números que me parece importante mirar. Porque con el botón de arriba podés dar para atrás. Con el botón de arriba puedo ir para atrás, pero ahora tengo que ir para adelante de vuelta. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Los tres números que me parece que son importantes mirar en esta elección. ¿Por qué? Porque el lunes y después en octubre todos vamos a estar, bueno, ¿quién ganó, quién perdió, cuánto ganaron, por cuánto perdieron? Pero yo creo que hay algo más importante que eso, que es tratar de entender cómo interpretan el resultado los diferentes actores electorales. ¿Por qué digo esto? En el 2021, Cambiemos tuvo un buen resultado en las elecciones de mitad de término. Y a pesar de eso, perdió 2 años después. Pero ya en el 21 se veía, había más baja participación, habían indicios de que lo que Cambiemos estaba ofreciendo estaba exhausto y la gente no lo quería comprar, pero no tenía dónde ir. En el 2022 a los demócratas en Estados Unidos les pasó lo mismo. Tuvieron una muy buena elección de mitad de término, especialmente apoyados por lo que había pasado con el caso Dobbs del aborto, pero 2 años después tuvieron una mala elección. ¿Por qué? Porque el sentimiento estaba ahí y tarde o temprano encuentra la forma de expresarse. Por eso en esta elección yo creo que hay 3 números importantes que tenemos que mirar que van a determinar cómo van a actuar los políticos el día después de las elecciones. El primero es el número de Milei. De acá a octubre es un mundo lo que puede pasar. El índice de confianza de Ditela hoy tiene un número que le da alrededor del 40, que tiende a correlacionar bien con el número electoral. Y eso le permitiría a Milei un número alrededor de eso, 38, 40, lo que sea,
conseguir 1/3 de la Cámara de Diputados. Eso le permite proteger sus vetos, ¿no? Y evitar que le reviertan ciertas políticas críticas para él, un Congreso adverso. Con eso ya tiene un resguardo, sale de jugar a la defensiva y puede empezar a jugar a la ofensiva. Ahora, para pasar las leyes de las que se hablaron acá hoy, las leyes importantes, va a necesitar sí o sí, porque a no ser que ocurra un milagro, no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a necesitar sí o sí el apoyo de otras fuerzas políticas. La buena noticia es que, como vimos, si tiene una buena estrategia política, lo puede conseguir como lo hizo el año pasado. Los otros 2 números importantes para mí tienen que ver, uno, con el número del peronismo. No importa tanto si gana o si pierde, lo importante es un peronismo que está en declive o es un peronismo que está creciendo respecto de sí mismo. ¿Y eso por qué es importante? Porque si es un peronismo que está en declive y termina de declinar, bueno, posiblemente empecemos a ver una pelea adentro del peronismo para ver qué es lo que van a representar hacia adelante, para tratar de reformularle. Si no, van a seguir, si logran mantener el voto 38, 40, lo que sea, del voto que tiene en Provincia de Buenos Aires, van a seguir proponiendo lo mismo. Posiblemente no sea un proyecto mayoritario, pero sea una minoría que haya en el Congreso o en los lugares que ocupen de poder, que siga ofreciendo lo mismo que ofreció el kirchnerismo hasta ahora. Y el último número, y es el más importante, y seguramente Juan también va a hablar de eso, es el número de la participación. ¿Quiénes van a votar y cuántos van a votar? En las elecciones que se dieron este año vimos una caída de 8 o 9 puntos en la participación. Muchos presumimos, por lo que estamos escuchando de la gente que no tiene ningún interés en ir a votar, que la participación va a ser baja en las próximas elecciones. Ese es un fenómeno nuevo para Argentina. El fenómeno nuevo, los no participantes crónicos, que es gente que dice yo ya no voy a votar más, ni en esta, ni en la anterior, ni en la otra, no soy parte de este sistema. Eso puede cambiar drásticamente el resultado electoral, porque la baja participación nunca es pareja, siempre hay unos que bajan más, que están menos motivados y por eso la participación de ellos baja más que los otros. Y además es importante porque en esa baja de participación hay un mensaje. La política puede elegir leerlo o no leerlo. Lo que sí está claro es que si no lee ese mensaje, quizás no en esta elección porque la oferta electoral no lo permitió, pero en 2 años alguien lo va a interpretar y lo va a representar. Y lo que podemos ver es, como dice Moisés Naim, es que se empieza a parecer más a Italia, donde un outsider, en vez de ser reemplazado por algo estable y por lo que había antes, es reemplazado por otro outsider que quizás tiene características más drásticas que el anterior, como vimos en Italia con Berlusconi, el Movimiento 5 Estrellas, después Meloni, porque ese deseo de cambio y de transformación, que es cada vez más urgente y cada vez más rápido, va a seguir presente en el electorado. Impecable, 10 minutos exactos de Ana Iparraguirre, que le deja la vara muy alta a Juan, que relojea. Para mí fueron un poquito más de 10. Un minuto. No tenía atrás, no lo veía. Tac, tac. 10 minutos en el aire ya. Bueno, gracias. A ver, obviamente voy como a dialogar, sin verlo, yo no había visto tu presentación. Pero hay algo que me parece primero estructural y después un poquito me meto en coyuntura porque en horas vota la provincia de Buenos Aires. A mí este gráfico lo muestro bastante seguido, que es, para mí un dato que es, bueno, la Argentina, el argentino prefería vivir en un país en donde la mayor parte de las cosas las haga el Estado por sobre el privado. Ese número era 70 en 2011 y fue 42, casi 40 en 2023. Era 70 en el 54% de Cristina, fue 42 en el 30% y después segunda vuelta de Milei. O sea, hay un cambio estructural en cómo el argentino mira al Estado, una desconfianza creciente que no se da con un aumento de confianza en el privado. Estas son 2 cosas que no son de la mano. Cae confianza en el Estado, sí, no aumenta confianza en el privado. Y va un poco de la mano con esto que decía Ana, de una gotita más de ciudadanos que no les gusta cómo va la cosa, ¿no? Digamos, no confían en el resto, no confían en los políticos, no confían en instituciones, no confían en periodistas, no confían en consultores, no confían. Y el otro gran dato que también se dio en el proceso 23 que gana Javier Milei, la autopercepción. De 70% me autopercibo de clase media, Milei gana en el 23 con el 35% que se autopercibe de clase media. Es un cambio estructural, eso explica un poquito lo siguiente, que es, Macri gana en 2015 con 60% de argentinos querían grandes cambios.
Milei gana en 2023 con 90% de argentinos, quiero grandes cambios. No significa los cambios que dice Milei. Eso es más o menos la mitad del país. Cambios desde nacionalicemos el Yao Yao, no importa. O sea, lo que quiero decir es, no hay lugar para status quo. Y no había lugar en el 23, por eso ganó un rupturista, y no hay lugar para status quo en el 2025 tampoco. Y de vuelta, no creo que lo haya en el 27. Por eso me suma lo de la demanda y los mandatos electorales. El gobierno siempre fue bastante bueno seteando la narrativa, ¿no? Inclusive antes de ser gobierno. Digamos, hablaba de dolarización y todo el ecosistema político tenía que decir algo sobre dolarización. Milei no era ni gobierno todavía. Y en términos generales ha sido bastante bueno controlando narrativas. Obviamente tiene dos kriptonitas, ¿no? Que es Libra. Libra entró bastante fuerte. En ese momento, 7 de cada 10 había escuchado algo, ¿no? Y la gran mayoría de las cosas que ese argentino recordaba eran en general malas o muy malas. Un caso complejo, nadie entiende bien qué son las criptomonedas, etc. Y el otro, el de las escuchas, ¿no? Esto nos agarró la mitad del campo pre-escuchas, la mitad del campo post-escuchas. Bueno, claramente el argentino es más negativo, está más triste, Milei es más malo, o sea, el pre y post-escuchas recibe el gobierno recibe un golpe. Por supuesto, a veces el golpe dura un par de días, un par de semanas y después se calma, es lo que normalmente ocurre, pero bueno, el golpe ocurre en el medio de un proceso electoral. Claro, el gobierno llega, los tiempos, Ana hablaba de las redes sociales, de la velocidad. Bueno, la verdad es que los tiempos vuelan, nuestros tiempos vuelan, los tiempos de la política también vuelan y la ciudadanía también pide muchas cosas muy rápido. Y la verdad que el gobierno, esta idea de volar, yo le digo, mira, es un gobierno que casi que llega en un proceso de reelección este mitad de mandato, no es un referendo de gestión. Es casi que puede ganar o perder, ahora vamos a hablar sobre eso. Pero yo les digo, el gobierno entró con un monomandato inflacionario y un poco de casta, es cierto, pero en términos de problemas era el monomandato de resolverme la inflación. El gobierno no se la resolvió, es muy grande, la herida inflacionaria todavía está todavía, viste, muy sensible, pero el del 44% de inflación es mi principal problema, está el mes pasado, este mes, terminó en 10. Digo, hay un argentino que ya empieza a demandar un montón de otras cosas, ¿no? Por eso hablo de una especie de reelección. El gobierno lo que hizo, claramente me parece que le da un plafón para hacer una buena elección, podemos hablar sobre eso, vamos a hablar sobre eso, pero también digo, ojo, lo que viene, lo que el argentino ya mismo le está pidiendo de cara a lo que viene es completamente distinto. Y fíjense esto, a los que dicen que Milei fue exitoso, ¿por qué fue exitoso? Redondeo, 25% por la inflación, 25% batalla cultural, una cuesta más de, me da lugar a mis ideas que estaban ocultas, ¿no? Estaban como bloqueadas en la agenda pública. Ahora, pregúntele a qué tiene que hacer Milei para ser exitoso, crecimiento. Casi el 50%, crecimiento. Hay una demanda que ya cambió. Seguramente le alcance para hacer una buena elección en este proceso, pero estoy convencido que ya tiene un mandato distinto para lo que viene. 2, 3 cosas. Me suma lo de Ana. Obviamente el gran dato político del año 25 tiene que ver con la participación. Argentinos que no votan, que ya no van a votar. Estamos en un país con voto obligatorio que se comporta cada vez más como un país con voto optativo. Anita trabaja mucho en Estados Unidos, yo trabajo mucho en América Latina, vos también. Digo, muchos países no tienen voto obligatorio y la dinámica de las campañas es distinta, los incentivos de los electores son distintos. La clave para las encuestas es encontrar cuál es el elector que va a votar. Bueno, cuando vos mirás los que tienen más ganas de votar, son altos de kirchnerismo en sangre y mileísmo en sangre. Los dos que están deseosos de votar. Mañana, tráeme una urna que lo voto o tráeme una urna que lo quiero matar. Bueno, cuanto más te alejás, los que se están alejando, los que están yendo son, ellos dicen más independientes, pero básicamente son más antikirchneristas y más antimileístas. Son menos politizados. Las terceras posiciones, las cuartas, bueno, si votase el 90% de la Argentina, yo creo que tendríamos tercios, como no vota el 90% de la Argentina, hay un montón de argentinos que dicen, esta batalla no es la mía, yo me quedo en mi casa, no es para mí. Y eso es un dato para lo que viene. Me meto, 4 minutos, en la provincia de Buenos Aires. De vuelta, la provincia de Buenos Aires, tenemos un problemón con la participación, porque no es lineal cómo baja la gente, como decía Ana. Más o menos el kirchnerismo en elecciones legislativas tiene un promedio de 40%, con niveles de participación alta. Entonces, bueno, el no peronismo, ahí yo unifiqué al no peronismo y a la derecha,
una especie de PRO, Libertad Avanza, todo junto, esto no se suma todo junto, pero permítanme el juego. Bueno, acá vamos a ver por primera vez, y está bueno esto, cuánto es el verdadero peso de los intendentes, ¿no? Porque lo que está pasando es, vas a un escenario de Libertad Avanza, sin el radicalismo, sin la estructura, sin los comités, sin el conocimiento del territorio, y un peronismo que tiene todo el conocimiento. Bueno, ¿quiénes son los que no van a votar? Bueno, vamos a ver. Digo, si finalmente el peronismo tiene razón y controla y mantiene un nivel de participación alto, les pongo un dato. Es injusta la comparación, pero hace 2 años, 4.5 millones de personas en la provincia de Buenos Aires votaron por Kicillof. 4.5 millones. Por Píparo y Santilli, Libertad Avanza Pro, votaron 5 millones de personas. Estaban separados. Entonces terminó 2,5, 2,5. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa con la participación y realmente testear esta cuestión del territorio. Y me sumo a lo que decía Ana, que me parece interesante. El gobierno tiene problemas en el presente, o sea, está cómodo en el pasado, kirchnerismo nunca más, ¿no? Su votante, duro, blando, posible. Para atrás no quiere mirar, lo tiene clarísimo. Está cómodo con el futuro, hay una mirada expectante, optimista de su votante duro, de su votante blando y de ese porcentaje que, bueno, tal vez lo puedo votar de vuelta. Expectante, a ver si sale bien esto, a ver qué pasa. Presente, duro. Gracias por la inflación, pero me cuesta mi bolsillo. Eso es de izquierda a derecha, digamos. Y después de arriba hacia abajo. Cuando el gobierno narra a la Argentina desde arriba, obtiene mucho más rédito. Habla de déficit fiscal, habla de ordenar las cuentas públicas, de bajar la inflación. Cuando se narra desde arriba, ¿quién da explicaciones? Massa, Alberto, Cristina. Explícame por qué me dejaste 200 puntos de inflación, no sé cuánto del PBI, no sé cuánto, no sé cuánto. La explicación la del otro, cuando se narra de arriba. Claro, cuando se narra de abajo, ahí es mucho más complejo. Bueno, pero ¿por qué Irma no tiene? Irma que vive en Florencio Varela y los hijos van al colegio, ¿por qué no tienen gas? ¿Y por qué el discapacitado no tiene plata? ¿Y por qué el jubilado? Cuando se narra desde abajo la Argentina, ahí el que está como forzado a dar explicaciones es el gobierno. Y es una guerra de narrativas esto, es una guerra de quién impone mejor narrativa. Bueno, en este proceso va a ser una elección en la provincia de Buenos Aires. Todo parece indicar que es una elección pareja, pero insisto, pareja depende de la participación. Depende cuál sea el votante que tenga ganas de quedarse en su casa, que defina que esta elección no es para él. Y en esto, digo, en bastante tendencia en los últimos años, Interior vota no peronismo, tercera sección electoral vota peronismo, y la verdad que cuando ganó Vidal, cuando ganó Narváez en 2009, cuando ganó Bullrich en el 17, cuando ganó Santilli en el 21, cuando ganó... bueno, en cada una de las elecciones que ganó en la provincia de Buenos Aires el no peronismo, fue porque ganó la primera sección electoral. Bastante corta. Eso en general funciona, hasta ahora viene funcionando, espero que no se rompa porque es el único factor ordenador que tenemos en la provincia. Y sobre esto, y ahí... 20 segundos, perfecto. Cierro. Me sumo a lo que decía Ana respecto de... El Congreso se empiojó para mitad de este año. ¿Y por qué? Y sí, hay elecciones. Y el gobierno es un gobierno muy audaz y muy débil. Muy débil porque lo que decía Ana, ya sabemos su debilidad institucional, conceptual. Y es un gobierno audaz. Cuando muestra audacia, parece hiperaudaz. Cuando la pifia en la audacia, sale a la luz la fragilidad. ¿Cuándo es audaz? Bueno, sacó una ley de bases, hizo una reforma electoral, vamos a votar en octubre con boleta única de papel, una reforma electoral que el no peronismo venía rogando hace 20 años. La metió este gobierno que tiene medio diputado y medio senador. Entonces, es audaz. Claro, ¿es audaz cuándo? Cuando le va a jugar al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Te pongo un candidato, te gano. Entonces ya está, no hay más negociación. Vení, sos todo violeta. Vení Valenzuela, vení Santilli, vení Montenegro. Bueno, claro, cuando se empiojó el Congreso, ¿por qué? Y básicamente por el cierre de listas, y como decía Ana, porque la Libertad Avanza decidió, voy a competir en muchas provincias. En la gran mayoría puso sus candidatos. En la corta se le complicó. Se le complicó bastante, y lo vimos ahora recién en una votación. Se le complicó bastante. Pero bueno, audacia y debilidad. Si le sale bien, si en octubre vas a un escenario de más o menos 40 puntos para el gobierno, es una elección que le queda un Congreso un poquito más cómodo con aproximadamente 90 diputados violetas que no dependen de los amarillos. Y entonces esto que se empiojó ahora y que parece que de corta es una jugada mala, difícil, porque venías bien, es la diferencia entre los votos aprobados y no. Venías bien y ahora no, ahora venís mal.
Bueno, pero de vuelta, audacia y debilidad. Si le llega a salir bien, bueno, se queda con un Congreso mucho más cómodo. ¿Alcanza para las grandes reformas que todos acá quieren? No. Pero es una base bastante interesante para empezar a discutir lo que viene. 0 minutos. Y Impecable. con esto cierro y te dejo 10 minutos, José. Sí. Gracias. Impecable, ¿eh? Bueno, y aparte dan el puntapié para varias preguntas que tienen que ver con lo que estamos viviendo por estos días. La elección inicial, la de Milei, yo me acuerdo que muchos encuestadores, muchos analistas decían no le encuentro techo, pero después ibas a las elecciones provinciales donde él no estaba y salía cuarto, quinto, tercero. Ahora vamos a una elección donde no hay un Milei, ¿no? En ninguna de las boletas, y los candidatos son en su mayoría ilustres desconocidos. ¿Qué es lo que va a primar? Digo, ¿tiene que primar la marca en el caso de La Libertad Avanza? ¿Cómo van a hacer para que candidatos que tienen conocimiento bajísimo sean los elegidos? Bueno, voy a decir dos cosas. Una es que candidatos desconocidos en muchas elecciones se está dando que puede ser hasta una ventaja. Así como decía, ser el oficialismo solía ser una ventaja y ahora parece ser una desventaja. Ser desconocido solía ser una desventaja y ahora en algunos lugares es una ventaja. Te voy a dar el ejemplo de la elección de Bolivia que ocurrió hace poquito, donde un candidato con mucho menor conocimiento terminó metiéndose en una segunda vuelta, en parte porque tenías 25% del electorado que te decía no me gusta ninguna de las opciones consistentemente hasta el día de la elección, y a último momento yo creo que mucha gente fue a votar, miró la boleta y dijo, bueno, ¿cuál es el que no conozco de acá? Bueno, ese, ¿no? Entonces, creo que hay algo de eso que les permite también tener candidatos que no son casta y que no tienen ese mote de casta. Y en segundo lugar, creo también que esta elección en gran medida va a ser una elección, como bien dijo Juan, coincido, una elección plebiscitaria de Milei, de su mandato hasta ahora que posiblemente cambie. Y en esa elección plebiscitaria, la boleta única, como se va a jugar, donde vos tenés el color ocupando, creo que es, no sé, más de un tercio, más de un tercio es solo el color con el logo de la boleta y abajo el nombre del candidato con la foto, todo eso debería mecánicamente jugarle a favor en esa elección, a elegir la marca y no la persona que va a elegir. Juan, todos los que estamos acá nos gusta leer, estamos como sobreinformados o nos apasionan estas cuestiones. ¿Cuánto le apasiona realmente a la sociedad saber qué pasó con los audios, quién los filtró, por qué, si hay corrupción, si no hay corrupción? Digo, todo ese tema que es de agenda pública muy fuerte, ¿cuánto impacta en términos de votos? Vos, José, das mucho, nos conocemos, yo siempre insisto, y los que están acá muchos me conocen, hablo mucho del metro cuadrado, ¿no? Como hay una enorme correlación entre metro cuadrado, cómo ves tú pequeña Argentina, tu casa, tu barrio, donde vos te movés a la hora de votar. Este gobierno, durante toda su gestión, fue una anomalía en el siguiente sentido. Siempre hubo más argentinos que pensaron que Milei estaba resolviendo los problemas de Argentina que los problemas personales. Fue siempre una anomalía. Porque él venía con ese te explica el mandato estructural de Milei, mucho más rupturista, ¿no? De cambiemos, rompamos todo. O sea, esto en Argentina hay que discutir todos los temas. Y la corrupción, por supuesto, está muy anclada en la inflación, en la cuestión económica, ordenemos, de una vez ordenemos. Pero la corrupción también es uno de los grandes temas de Argentina, es uno de los temas estructurales de Argentina. Entonces, en la corta yo te digo, no, la verdad que le pegó 4 o 5 puntos de imagen, no tanto en términos de voto, pero sin credibilidad en imagen. Argentina veía un poquito mejor la cosa, Arla ve un poquito peor. Es como que todo influye, ¿no? Insisto, vos mirás la historia de los escándalos de corrupción de Argentina y la respuesta tienen en general poca relevancia. Obvio, cuando la economía está un poquito más dura, ese caso pega un poquito más, pero la verdad que hay infinitos ejemplos donde no ocurrió. Estoy pensando obviamente en donde no migró. Sí, acá veo un lago por acá, me imagino el yate, hubo yates que no pasó nada. Pero, Bandido, ¿te acordás? Bandido, buen nombre. Pero entonces, desde ese punto de vista puede ser en la corta un problema más grande que en la mediana. Pero yo insisto, Milei tiene un mandato estructural. Es momento de resolver los grandes problemas. Si no, la ciudadanía hubiese votado uno que venía de los partidos que conocían.
Entonces, desde ese lugar, creo que tiene un desafío explicativo todavía. Claro, corre con la ventaja de que la oferta electoral es un poco lo que decía Ana, digo, cuando vos no resolvés ciertas demandas, parece que está todo bien, porque bueno, te votó X%, pero te queda un porcentaje grande de gente, que puede ser los bolivianos que decían no sé, los argentinos que se quedan en su casa, pero te queda un porcentaje grande de gente que bueno, en esta no vio para dónde salir disparado, pero en la próxima te puede aparecer. Entonces, en esta corre con la ventaja de la oferta. Digo, Libertad Avanza agarró al PRO, se lo llevó al bolsillo, y el peronismo sigue en modo 2019, 2023, 2025. Unidad. Lo único que importa es la unidad. Digo, en términos de oferta es lo que ofrecen. Mantienen los propios, pero es difícil que esa unidad te permita a los que se vayan cayendo de otras opciones o inclusive del gobierno, caer ahí. Digo, pero prestar atención a los vacíos. Como todo en la vida, los vacíos ocupan. Podría hablar toda la tarde. 3 últimas. Porque tenemos una agenda que después viene Patricia Bullrich, va a estar José Luis Espert, vamos a tener el panorama económico. Pero hay una cuestión que el presidente llegó a la presidencia empatizando con el hombre enojado, hombre-mujer enojada, que era la sociedad, que estaba enojada. Hoy hay una construcción por parte de la oposición, que es la idea del hombre cruel, por parte de la persona que vino a defenderlos, que es uno más que estaba enojado. ¿Permea esa construcción o se hablan los dos en sus propias cámaras de eco? No, hay una superposición. Primero te digo que no está tan mal igual decirlo de hombre porque el voto de Milei tenía una composición predominantemente masculina, como muchos de los nuevos liderazgos de derecha que estamos viendo alrededor del mundo. Pero volviendo a lo otro que vos decías, claramente vos hoy, cuando mirás la composición y recién lo mostraba muy bien Juan, el electorado en Argentina, vos tenés una mayoría del electorado, 54%, que coincide con Milei en lo económico, que quiere equilibrio fiscal, eso es una novedad en Argentina, pero es para ellos importante y lo quieren proteger, y que quiere una economía ordenada. Pero al mismo tiempo seguís teniendo una mayoría de argentinas, del 50 y tanto %, que son progresistas en lo social, que quieren que se atienda a la salud, que quieren que se atienda a la educación, que quieren que los discapacitados tengan la plata que necesitan para poder tener sus prestaciones. Ahora vos me dirás, Ana, pero eso es increíblemente inconsistente. Y te digo, sí, como somos todos inconsistentes. Vos hablás con la gente y la gente te dice, sí, yo quiero el equilibrio fiscal y también quiero que le paguen a los jubilados. ¿Cómo lo va a resolver? El problema de el que está en el gobierno, y para eso lo elegimos. Yo como Juan me dedico a la opinión pública, digo, cuando a vos te llega una encuesta y es todo muy consistente, todo hace mucho sentido, dudá. Porque las personas somos inconsistentes por naturaleza. Entonces, las dos cosas se están jugando al mismo tiempo, le están pidiendo las dos cosas, y obviamente vos hay que entender que el electorado de Milei tiene una composición heterogénea. Tenés una primera base de ese 30 que tiene algunos subgrupos, pero que es principalmente más libertario, que realmente compra sus ideas, que es más anticasta, y a eso se le suma el voto prestado de segunda vuelta. Ese voto prestado de segunda vuelta, vos acordate que cuando Macri gana en el 2015, para ganar con la coalición con la que gana, que era el PRO, más la coalición cívica, más los radicales, a ese electorado que es sus últimos dos mensajes de campaña, ¿cuáles son? No voy a privatizar aerolíneas argentinas, no me voy a deshacer los planes sociales. Son sus últimas dos propuestas. Fútbol gratis. ¿Qué? Fútbol para todos gratis. Y fútbol para todos gratis. Me olvidaba de eso porque no me interesa tanto el fútbol. Pero los otros me los acuerdo bien. Entonces, a ese electorado no le da lo mismo la crueldad. Para ese electorado es bueno, y ahí le están empezando a rascar porque no le pueden competir en lo económico, que es donde él está más fuerte y más sólido. Provincia de Buenos Aires. No les voy a pedir un pronóstico porque los quiero mucho, pero sí una temperatura, digo, ¿Qué están viendo si tienen que ponerle en 140 caracteres? No, a ver, ¿qué ves para el domingo? Digo, se instaló, si pierde por menos de 5 está todo bien, si gana es una fiesta, si pierde por más de 5, agarrate. Alguien lo dijo y se repitió. Como que quedó instalado, decís. No sé, viste, tuve mucha charla en Nueva York, en Londres, es como esa... No sé, yo digo... Le presto mucha atención a la participación. Es más, yo más que mirar el porcentaje de votos que saque cada uno, yo quiero mirar los millones de votantes. Ahí es donde para mí va a estar un poco la clave, porque
inclusive una situación en donde al gobierno le va un poco peor, de esos 5 que alguien dijo una vez y se repitieron, de vuelta, veamos el porcentaje, porque es interesante ver cómo, o sea, peronismo contra peronismo también es interesante verlo. Y ver cuál es el elector que se bajó del 84% de participación que votaron hace 2, o del 72% que votó hace 4, para ser más justos, ¿no? Bueno, ahí creo yo que podés tener, digo, si le va peor de lo esperado, una relectura que hay que hacer, porque yo creo que la provincia de Buenos Aires no es una PASO. No es como, no, funciona como primaria y a partir de ahí, no, son lógicas completamente distintas. Y está la expectativa, sí. Obviamente que si le va mal va a ser un mes difícil desde ya, pero yo creo que no necesariamente la lógica, porque es elección provincial, porque es una forma de votación distinta, por la dinámica propia que son 8 elecciones en una, digamos, tiene un montón de particularidades, e insisto, porque vamos a ver cuánto pesan los intendentes a la hora de mantener ese voto que supuestamente puede mantener. Hay un montón de características propias de PBA que yo no las encuentro en octubre. Entonces, yo no sería tan... no sé, no le pondré tanto peso a esto. Además, peronismo unificado en provincia de Buenos Aires es ir a ganar la River en la cancha de River, con 80.000 personas. O sea, es eso. Ana, hablando de... Lo quería decir. Está muy bien eso. Lo metí ahí. Está muy bien. Kicillof en la provincia tiene previsto, si le va bien en esta elección, corre el velo de lo que es hoy su página web de Movimiento al Futuro, donde están todos los sindicatos, 42 intendentes, el peronismo más tradicional, y lanza al día siguiente su campaña presidencial. ¿Esto tiene asidero? Yo creo que el problema que está teniendo el peronismo es que está ofreciéndole al electorado algo, el kirchnerismo te diría, particularmente algo que el electorado ya no quiere comprar. Se quedó con una minoría muy fuerte que lo acompaña, pero es muy difícil que pueda enamorar más allá de eso con las ideas. El problema no es tanto si es con Cristina, si es Kicillof, son ideas que ya no están enamorando más allá de la base, porque huelen a viejo en mucha medida. Yo te agregaría lo que decía Juan, otra cosa. Acordémonos que hasta el año 2007 las elecciones de mitad de término predecían quién iba a ganar la elección presidencial 2 años después. A partir del año 2007 algo se quebró, no sé qué, capaz Juan lo puede describir mejor, pero el partido que gana las elecciones de mitad de término no gana las elecciones presidenciales 2 años después. Ahora, ¿va a seguir siendo así? No sé, estamos en un contexto de mucho cambio. Lo que digo es que cuando miremos estas elecciones, ojo con determinar que es un paso a quién va a ganar 2 años después, porque lo que tenemos es un gran proceso de cambio más rápido, más radical que estamos viviendo y que lo que piden ahora no necesariamente va a ser lo que van a estar pidiendo los votantes en 2 años. Así que yo le pondría personalmente mucho más foco a cómo se interpreta esto que asumir que porque a Kicillof le va bien, en 2 años tiene chances para ir para la presidencia. Súper interesante. La verdad, corrimos el velo. Vamos a tener ahora merecemos un café, un poco de agua, algo así. 15 minutitos y volvemos con mucho más. Muchísimas gracias. Gracias.